En Cátedra Médica y como es costumbre nos acompaña nuestro queridísimo doctor Ángel González Medina. Buenos días, doctor, bienvenido a su casa. Buenos días, Sania, muy buenos días. Espero que todo haya estado bien por acá y es para todos. Un especial saludo a la doctora Mauri García que anda en los afanes. En los afanes del quehacer. Al doctor Montero, Rafael Montero, que está aquí con nosotros presente, el doctor Roberto Lafontaine, que hace mucho que no lo veo, y por supuesto al doctor Nelson Rodríguez Monegro, donde quiera que esté. Así es, motivar a la gente desde el inicio del programa a que se comuniquen con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. No se quede con dudas con relación al tema del día de hoy, porque sabemos que los casos que hemos visto en los medios de comunicación en las últimas semanas han levantado curiosidad, han levantado dudas e inquietudes en la población y por eso pues decidimos conversar al respecto con el doctor González Medina y nuestra intención es que si usted tiene alguna inquietud, esa inquietud pueda quedar disipada en el programa del día de hoy. Doctor, infarto en personas jóvenes. ¿Qué tan común es que se presenten estos eventos en este segmento de la población? Bueno, realmente, tú sabes que de hace muchos años, cuando nosotros éramos estudiantes y todavía cuando ya después de graduado, se consideraba que el infarto era una enfermedad de personas de más edad, de por encima de los 60 años. Una enfermedad de viejo. De adultos mayores. En la medida en que hemos ido cambiando nuestro estilo de vida, exponernos a mayores factores de riesgo, vida sedentaria, más gente joven fumando, la dieta, el cambio en la dieta. Pues eso ha llevado no solamente en los países más avanzados, sino también países capitalistas de alto consumo, sino también en los países nuestros, porque se pensaba que iba a haber esa transición como quiera, con los cambios en estilo de vida desde finales de los años 90, donde se iba a esperar que la enfermedad cardíaca coronaria, responsable principalmente, ¿verdad?, la enfermedad aterosclerótica, porque hay situaciones en que no tiene que haber enfermedad aterosclerótica, y ya lo veremos más adelante, que puede causar un infarto. Esto ha hecho que cada vez estemos viendo casos más frecuentes de gente joven. De tal manera que si tú buscas los registros que había en los Estados Unidos hasta el 2012, en un registro que se hizo desde el 2002 hasta el 2012, la prevalencia, es decir, la ocurrencia de infarto en personas jóvenes por debajo de los 45 años estaba en alrededor de 0.5% en la población masculina y 0.18% de la población femenina. A partir de ahí, los registros que se están teniendo, incluso los últimos registros, hablaban de un 3%. Y en un artículo reciente del mes de abril, publicado, se hace mención, según un registro en el Reino Unido, donde debido al alto consumo de tabaco también, entre otras cosas, incluyendo drogas recreativas, como le llaman hoy, ¿verdad?, la prevalencia, la ocurrencia de infarto en personas jóvenes, por debajo de esa edad, de los 45 años, que es que se considera todavía una persona joven, llega de acuerdo a los reportes, desde un 8 hasta un 13%. O sea que ha ido aumentando. Desde un 8 hasta un 13%. Y es lo que hemos estado viendo aquí. Claro. Obviamente, ya hablaremos también de esto, no creo que todos los casos que hayan ocurrido sean por infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque hay otras causas u otras razones que pueden provocar muerte súbita, que es lo que llamaríamos en esos casos cuando usted encuentra una persona muerta. Fue una muerte súbita que no dio tiempo a nada, entonces no necesariamente sea por un infarto, aunque sí puede estar relacionado con enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la relación que existe entre muerte súbita y problemas cardíacos? Bueno, no, muchísima. El 95% más de las muertes súbitas son de origen cardíaco sobre todo. Y a eso tú tienes que agregar otras causas. Por ejemplo, un paciente falsémico que no lo sepa o que tenga un alto grado de hemoglobina normal, o que sea falsémico pero que no esté lo suficiente educado, que puede hacer un gran esfuerzo físico, eso puede provocar un evento vascular que puede llegar hasta la muerte súbita. Como ocurrió una vez un caso aquí en
en los Juegos Centroamericanos del año 1974 con un muchacho que era karateca, que tuvo una muerte súbita estando en el ring. En la plena actividad en el ring haciendo la pelea. Y ahí murió, entonces se descubrió que era falsémico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que se produzca lo que llamamos y conocemos un infarto? Y hemos visto que en estas informaciones de las últimas semanas, los últimos días, ya dijeron inmediatamente que diagnosticaron que la muerte había sido por infarto, sin haber existido una necropsia previa. Correcto. Entonces, como bien tú dices, no sabemos si exactamente esas muertes que han ocurrido en estos jóvenes que se han publicado si han sido infartos. Pero bueno, volvamos al tema. La pregunta central que quiero es, para que la población entienda, el corazón es una bomba, ¿no? Correcto. Es una bomba que requiere ser alimentada. Imaginemos que vamos en un carro que hay que echarle combustible, gas propano, gasolina, gasoil, en fin. Y ese tanque va generando información de cuánto va quedando de combustible. Cuando se acaba el combustible, el vehículo se detiene. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? ¿Cómo se alimenta el corazón que hace que en un momento determinado no le llegue el combustible y se pare de funcionar? Sí, pueden ocurrir varios fenómenos. Por ejemplo, en el caso de infarto agudo de miocardio se considera en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría porque es por enfermedad aterosclerótica, es una enfermedad que comienza temprano, que va avanzando y decenas de años después se manifiesta. Más o menos dependiendo de la carga de riesgo. Eso es como que se van taponando las arterias. Se van taponando las arterias y muchas veces lo que ocurre es en la gran mayoría de los casos, es una ruptura de esa placa que se estaba formando con colesterol, donde hay un proceso inflamatorio que cuando hay procesos agudos de inflamación o infección se puede romper o por otras razones, se rompe esa placa, entonces la cantidad de grasa que estaba en esa placa sale hacia el torrente circulatorio y eso tiene una gran afinidad, las plaquetas tienen una gran afinidad y entonces vienen y obstruyen totalmente la arteria y se produce el infarto porque no llega sangre, o sea, a una arteria coronaria. Eso provoca un evento de muerte del tejido cardíaco que en principio lo que generalmente ocurre fundamentalmente es lo que causa la muerte súbita, si en las primeras horas, generalmente primera hora, es las arritmias ventriculares, las arritmias que se van a producir como consecuencia de esa lesión que se ha producido. Claro, hay muertes que se van a producir por otras consecuencias del infarto que ocurren horas después. Puede ser que el paciente tenga un infarto masivo y muera de una vez porque lesionó una gran parte del corazón y tuvo una parada cardíaca. O queda con un gran fallo cardíaco, así, con insuficiencia cardíaca. Por supuesto, no solamente el infarto puede causar una muerte súbita, por eso te decía que hay múltiples otras causas cardíacas, por ejemplo, pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica. Es una de las causas más frecuentes de muerte súbita en gente joven. ¿Por qué? Porque es una condición clínica que se asocia con arritmias malignas. Hay una serie de trastornos genéticos que determinan el desarrollo de arritmias, por ejemplo, síndrome de QT largo, eso es por el hallazgo que uno encuentra en el electrocardiograma, llamado síndrome de Brugada o síndrome de QT corto, por anomalías genéticas que llevan a ese trastorno que va a desarrollar una arritmia que es maligna y que mata al paciente inmediatamente. Porque, ¿qué es lo que pasa con la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular? Lo que pasa es que en ese momento el corazón deja de latir, lo que hace que tiembla y pierde la efectividad y en segundos tú tienes muerte súbita. Si nosotros podemos estar en un restaurante, podemos estar en una plaza, podemos estar en un supermercado y una persona que va caminando o que está ahí, de repente tú ves que cae y muere súbitamente. Entonces, en esos casos generalmente si se trata de una persona muy joven, uno piensa que ha hecho una arritmia, pero no se puede dudar que haya hecho un infarto, porque generalmente va asociado a infarto. O los pacientes lo que pueden tener una serie de síntomas como desvanecimiento, sudoración fría, decaimiento, aturdimiento, y todo regresa. Yo tuve un paciente una vez que él estaba en el banco y él caminaba todos los días una hora y media en el área de su casa, que hay un parque. Y estando en el banco, él sufre un desvanecimiento, se pone sudoroso, frío, lo llevan a la emergencia, y lo único que había era que la frecuencia estaba un poco más baja que lo que normalmente la tenía.
A ese paciente incluso yo le había hablado que él debía hacerse una prueba para detectar enfermedad coronaria, porque ya él tenía 72 años, tenía colesterol elevado, y él siempre se negaba a tomar los medicamentos porque él decía que él no estaba enfermo, que él lo chequeaba en Estados Unidos un amigo, cardiólogo, y que todo estaba perfecto. Y lo que se hizo fue una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo dio negativa. Aún así yo le dije, eso no descarta que tú tengas enfermedad, porque para que la prueba de esfuerzo dé positiva, tú tienes que tener una obstrucción de 70% de la luz del vaso que está dañado. ¿Qué es una prueba de esfuerzo, doctor González Medina? La prueba de esfuerzo es una prueba de ejercicio en la que tú vas a tratar de provocar durante un esfuerzo que por el consumo del flujo sanguíneo, del oxígeno, por el músculo miocárdico, se produzcan síntomas o cambios en el electrocardiograma que certifiquen o que soporten o hagan sospechar que ese paciente tiene una enfermedad coronaria. O sea que yo, para hacer la prueba, me ponen sobre una caminadora. Exacto. Me hacen a caminar ahí a diferentes ritmos. Controlado, obviamente, monitorizado. Claro. Monitorizado. Y se va tomando la presión con un protocolo que va aumentando la velocidad del ejercicio, que puede ser en el mismo tiempo, o sea, cada 3 minutos se va aumentando, que es el protocolo que más se usa, y entonces tú vas viendo cuál es el comportamiento de la presión, cuál es el comportamiento del ritmo cardíaco, y qué va pasando en el área del electrocardiograma, en la zona donde se producen los cambios que tienen que ver con la famosa enfermedad isquémica, que no es más que la enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, pese a que se realice ese estudio, es probable que un paciente que tenga algún tipo de condición cardiovascular, en ese estudio no salga nada, que ese paciente lo único que dice aparentemente que puede decir, esté sano. Y hay que decirlo al paciente, es que no tiene enfermedad o no tiene cardiopatía isquémica significativa. Pero hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando. Bueno. Si tú tienes sospecha. Tengo un primo médico que estando en un hospital de cardiología tuvo una molestia. Le llegaron a hacer la prueba de esfuerzo. Ya un tiempo antes había tenido una molestia y yo le había dicho que se hiciera la angiotomografía con una prueba de screening. Es más objetiva porque tuve las lesiones y ver el tamaño de las lesiones y puede decir, bueno, necesita algo más o simplemente medicamento. Esa vez un eco, todo. Él me llama, yo digo, no, ven por acá esta noche. Exactamente, su electrocardiograma normal. Le digo, ¿te acuerdas que te dije hace 3 años que tienes que hacerte procedimiento para poder descartar que tú tengas enfermedad? Porque a lo mejor hubo una pequeña ruptura y tú hiciste un espasmo y ese espasmo se fue y la arteria quedó con buena luz, con 50%. Le digo, hazte esta prueba y vamos a hacer la angiotomografía. 2 semanas después, creo que fue compañero tuyo, y 2 semanas después, él en una actividad de celebración del aniversario del grupo de graduados de la universidad, estando bailando con su esposa, tiene la sensación de opresión en el pecho de nuevo y un poquito de dificultad para respirar. Él deja de bailar, lo intenta de nuevo media hora después y vuelve a tener lo mismo. Entonces él me llama al día siguiente y exactamente yo le digo, tú no te has hecho la prueba, vete inmediatamente, yo voy a llamar para que te hagan la angiotomografía de una vez, hasta la creatinina, que es la prueba de función renal, porque como se va a usar contraste y puede dañar el riñón, siempre hay que saber que su riñón esté funcionando bien. Oh, sorpresa, 98% de obstrucción de la arteria, o sea, que ese muchacho... Y era un tipo delgado. Bueno, yo siempre peleaba con él, porque yo decía, tú estás muy gordito, y él decía, no, yo tengo el colesterol bajito. Relajando con eso. Entonces, obviamente, el 98% de obstrucción era un muerto caminando. Por supuesto que sí. Bueno, quede pendiente por ahí, porque apenas iniciamos con el desarrollo de este tema en el programa del día de hoy. En este momento vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos esta conversación con el doctor Ángel González Medina. No le cambie.